Siempre joven, que no es poco. Con todos vosotros, el doctor Fernando Barragán, director de la prestigiosa Clínica Barragán. Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast. Hoy vamos a hablar de historias curiosas y vamos a seguir con las historias curiosas porque no son pocas. Soy Fernando y vamos a hablar de un tema que con seguridad os sacará más de una sonrisa. Os voy a hablar de los famosos masajes pélvicos del siglo XIX. Algunos lo habrán oído, incluso se ha hecho una película sobre el tema. Así que pónganse cómodos, prepárense, que vamos a hacer un viaje en el tiempo. Vamos a accionar nuestra máquina del tiempo y nos vamos a trasladar al siglo XIX, época victoriana, donde todo era muy formal y recatado. Fíjense que las mujeres usaban corsés apretadísimos y los hombres unos bigotes impresionantes como manubrios de bicicletas. Y en medio de todo esto surge un problemilla médico llamado histeria. A lo mejor los más jóvenes ni habéis oído hablar de histeria, o algunos habréis oído a Freud que habló de las histerias de conversión, pero este es otro tema. Ahora me voy a referir a estas histerias del siglo XIX que eran muy comunes y también en el siglo XX, a principios del siglo XX y ya entrado el siglo XX, a mí me ha tocado como médico tratar algunas de estas histerias. Ahora bien, ¿qué es exactamente la histeria? Pues verán, en aquella época los médicos pensaban que las mujeres sufrían de todo tipo de malestares, irritabilidad, insomnio, nerviosismo y hasta pensamientos impuros, ojo. ¿Y saben qué? Todo esto lo metieron en un cajón desastre y llamaron histeria. Ya no se preocupen, porque los médicos de la época tenían la solución perfecta. Fíjese, ya en aquella época, finales del siglo XIX, solucionaban cosas quizás mejor que nosotros ahora, o quizás más divertidas, ¿no? ¿Cómo hacían los famosos masajes pélvicos? Si han oído bien, no es una broma. Se publicitaban, se promocionaban los masajes pélvicos. Y la cura para todos estos males era un buen masaje en las partes íntimas de la mujer, hasta llegar al paroxismo histérico. Y no es lo que están pensando. Bueno, sí es lo que están pensando. Los doctores se pasaban el día dando masajes y tratamientos a sus pacientes. Imagínense la escena. Señoras de la alta sociedad haciendo fila en los consultorios para recibir sus dosis de medicina. ¡Qué tiempos aquellos! Pero claro, tanto masajito empezó a pasar factura a nuestros pobres médicos. Se quejaban de cansancio, de dolor en las manos. Vaya problema, pero no temáis, porque donde hay una necesidad hay una solución. Y una solución surge un invento. Y así, amigos míos, es como llegamos al nacimiento del primer vibrador eléctrico. ¡Tachán, tachán! En 1880, recordad, el doctor Joseph Mortimer Granville patentó el primer percutidor eléctrico, así lo llamaba. Un aparatito que, según él, era para aliviar dolores musculares. Sí, menudos dolores musculares. Este invento revolucionario se convirtió prácticamente, y escuchad lo que os digo, en el primer electrodoméstico patentado. Sí, señoras, antes que la plancha, antes que la tostadora, antes que la lavadora, las prioridades estaban claras, Los anuncios de la época promocionaban estos aparatos como alivio para todos los sufrimientos femeninos. Se vendían sus catálogos junto a teteras y máquinas de coser. Imaginen a la señora de la casa haciendo su lista de compras. A ver, necesito hilo, agujas, 1 kilo de patatas. Y mi vibrador nuevo. Pero no todo era color de rosa en el mundo de los masajes pélvicos. Algunos médicos empezaban a quejarse que las pacientes se volvían adictas al tratamiento. Fíjense, vaya sorpresa, ¿Quién lo hubiese imaginado? Y así poco a poco la histeria fue desapareciendo de los libros de medicina. Resultó que no era una enfermedad real, después de todo. ¿Quién lo diría? Para terminar, pensemos en lo mucho que han cambiado las cosas. Hoy en día, la idea de ir al médico para un masaje pélvico nos parece absurda y hasta cómica, pero en su momento era considerado un tratamiento serio. Y ahí lo tienen, amigos, la historia de cómo un diagnóstico equivocado dio lugar a un invento tan consolidado como son hoy los vibradores o consoladores. En fin, cosas de la historia que tienen pasado y presente. Hasta el próximo podcast, queridos oyentes.